Hola a todos, vamos a ver en este nuevo vídeo los gráficos de líneas y de áreas. Para ver estos gráficos hemos creado dos tablas a modo de ejemplo. Una de ellas son las urgencias que vinieron en el 2020, separada por motivos. Hemos agrupado un poco los motivos. Tenemos que son por accidentes, donde están todos los accidentes laborales, de tráfico, desconocido y enfermedad común. Y luego otro en la tabla de consultas de cardiología del 2018 que ya hemos visto en otros vídeos. Vamos a empezar con el de urgencias. Nos ponemos sobre la tabla, nos vamos a insertar y seleccionamos el gráfico de líneas. Vale, el gráfico, antes de explicar un poco lo que vemos aquí, conviene comentar que el gráfico de líneas va muy bien para ver las tendencias que siguen las series. No sirve tanto para comparar tenemos más los gráficos de columnas o de barras. En cambio el de punto, el de línea o el de área va mejor para ver la evolución de unas series durante el tiempo, ¿no? La evolución y la tendencia que siguen. Por tanto, aquí lo que tenemos ahora en este gráfico, vemos la evolución que han seguido las urgencias de enfermedad común, las de accidente y las de desconocido. Vemos el pico aquí en abril de bajada de urgencias, que coincide con el confinamiento, como bajaron bastante, pero en cambio de accidente también vemos que baja un poco y en desconocido pues no lo apreciamos. ¿Por qué no apreciamos esto? Simplemente porque los datos que tenemos de enfermedad común son tan grandes que desvirtúan los otros datos, no se ve. ¿No? Es decir, la enfermedad común, diríamos, juega en otra liga. Para arreglar esto, lo que podemos hacer es que uno de ellos, de los tres, normalmente el que más datos más grandes o más pequeños tiene, pues que se guíe no en este eje, sino en otro eje propio. Por tanto, que tenga un eje secundario, como vimos en el vídeo de cómo aplicar dos ejes, pues más o menos lo mismo. Pero lo haremos de otra manera. Seleccionamos la línea y con el botón derecho vamos a dar a formato a la serie esta, a la serie de datos. Y se nos abre la ventana aquí, ¿sabéis? Donde podemos modificar el color, el tamaño, muchas cosas. Pero lo que nos interesa decirle ahora a nosotros es que esta serie no se rija por el eje principal, sino por un eje secundario. ¿Veis? Y ahora él ha creado un eje secundario donde el máximo son 12.000 visitas, ¿no? Y en cambio el eje de la izquierda el máximo son 2.500, ¿no? ¿Veis? Son proporciones diferentes. Por tanto ya vemos que la línea de desconocido ya no es tan plana como parecía. Pero así todo, creo que todavía podemos mejorarlo. Si en lugar de decirle que el eje secundario sea para el de enfermedad común, el eje secundario sea para el desconocido, porque la diferencia es mucho mayor con el desconocido que con, por ejemplo, el de accidente. Por tanto, volvemos a poner eje principal y ahora seleccionamos el de desconocido, clic sobre encima y a este le decimos secundario. Y veis cómo cambia, ha cambiado bastante. Vemos que ahora el eje secundario no era tan plano como parecía, también sigue los picos que sigue la enfermedad común, la asistencia de urgencias más o menos sigue la misma tendencia, pero vemos que hay mucha diferencia de utilizar las tres series, el mismo eje con los mismos valores o darle una serie diferente, ¿no? Un eje diferente a cada uno. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, las consultas de cardiología. Vamos a seleccionar lo que son los meses, luego la no asistencia, porque queremos ver cómo evoluciona con el tiempo la no asistencia y con las consultas. En las salidas es que el médico ha dado que el paciente lo ha visto, salida, por tanto son asistencias. Vale, tenemos seleccionado, nos vamos a insertar gráfico de línea y insertamos el gráfico de línea. Hacemos lo mismo, un poco más grande y vemos que tenemos más o menos el mismo caso que el anterior. Tenemos el eje la serie de salida, que es mucho mayor, veis aquí la serie de salida, estamos hablando de 1.000 y pico de pacientes, y cuando seleccione una asistencia, pues menos de 100 o 100 y algo. Por tanto, no podemos apreciar exactamente. Por tanto, lo veremos de otra manera. Si yo ahora le digo que me ponga, y además se suele hacer bastante en las gráficas de línea, porque como he dicho, las gráficas de línea lo que le interesa es mostrar la tendencia. Si yo ahora le digo que me enseñe la línea de tendencia,
al tener varias, él me va a pedir qué línea quiero, ¿no? Pues le voy a decir de momento el de salida. Vale, y me crea la línea de tendencia de salida, ¿no? Y veis que va bajando. Y es decir, que durante el año cada vez hay menos consultas. Si hago lo mismo, esta vez selecciono esta, ya no me lo va a pedir, y le añado la línea de tendencia, como la he seleccionado no me pide cualquiera, ¿no? Porque ya lo he seleccionado. Vale, vemos que aquí la línea de tendencia me sube. ¿Vale? Hasta aquí todo más o menos normal. Pero las líneas de tendencia tienen otra opción que es el R cuadrado. El R cuadrado es una medida estadística que nos dice la dispersión que hay en la línea de tendencia de los datos, ¿no? Vendría a ser una especie, diríamos, de varianza o covarianza, o mejor dicho, de desviación típica, ¿no? Más o menos. Bueno, pues si yo ahora le digo, por ejemplo, que me diga sobre esta línea de tendencia, la selecciono y me voy a las opciones, veis que me da la opción de R cuadrado, él me da este valor, ¿no? Esto es para que os fijéis la importancia que tiene de lo de los ejes, ¿no? Me dice que el valor es 0,1. El R cuadrado va de negativo a 1. El máximo es 1. Cuanto más cerca de 1 es cuanto más cerca están todos los valores sobre la línea de tendencia. Por tanto, más fiable es esa tendencia que en el futuro sigue así. Aquí es muy baja, ¿no? Y es muy baja porque hay muchos picos, como podéis ver. Vale, vamos a hacer lo mismo con esta línea de tendencia, que me muestra el R cuadrado. Vale, pues como podéis ver, me muestra el R cuadrado, que es un poco mayor que el otro, pero también es muy bajo. Y no lo parece, porque la línea la vemos que parece muy plana. ¿Por qué es esto? Pues vamos a verlo. Le vamos a decir a esta serie que sea un eje secundario. Y veis cómo ha cambiado el eje, como también es como la otra con muchos picos, por tanto el R cuadrado nos sale muy bajo. Esto lo he explicado para que veáis la importancia que tiene, primero, crear las líneas de tendencia, que son muy prácticas. Vemos que en la no existencia van en aumento, supongo que por la pandemia. En cambio, va descendiendo los pacientes atendidos, ¿no? Bueno, no tienen a lo mejor mucho que ver la pandemia, no, esto ya no entramos aquí, ¿no? Pero sí que es muy importante el saber manejar los ejes secundarios. Y ahora por último vamos a ver con los mismos datos el gráfico de áreas, ¿no? Y básicamente el gráfico de áreas es lo mismo que líneas, simplemente que él rellena el espacio que hay entre la línea horizontal del eje y lo que es la línea de la serie. Ahora lo veremos, pero hay que tener una cosa muy, muy en cuenta. Si ya nosotros cogemos los datos de esta tabla de aquí y nos vamos a insertar y cogemos de área, veis que solo nos aparece una serie. Porque este de áreas, este en concreto, hay que tener muy en cuenta el orden de los datos. Si yo ahora suprimo aquí y cojo estos de aquí, lo pongo de momento, lo pongo en un momento, a ver, un momentito, no, perdón, sería este desconocido, lo paso aquí, este lo paso aquí, el de enfermedad común, lo paso aquí, ¿vale? Y ahora los tengo por orden. Ahora cuando cambie, vuelvo a crear la gráfica de áreas y así que se ven las áreas, ¿no? Porque él sigue para este tipo de gráficos, es muy importante seguir el orden, pero no tiene importancia si en lugar de elegir este de áreas elegimos el siguiente. Este de aquí sí que no tiene en cuenta lo que es el orden, ¿eh? Simplemente era porque me acuerdo que una vez me preguntaba que no había manera a un compañero que le saliera y era porque siempre seleccionaba este. Con los otros, el de áreas apiladas, pero claro, no es exactamente el mismo gráfico. Lo suyo es emplear este de áreas, pero teniendo en cuenta, muy importante, que se mantenga el orden siempre de mayor a menor para que se pueda ver. Aquí sí que no es aconsejable utilizar mucho los ejes secundarios porque se tapan uno a otro. Si yo a el de desconocido, le pongo como eje secundario, me va a tapar todo lo demás. Por tanto, no tiene mucho sentido en el de áreas utilizar los ejes secundarios. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre los gráficos de líneas y de áreas.